Muy buenas tardes a todos. Nos reunimos nuevamente en una versión más de nuestros webinars de Tu Clase, Tu País. Mi nombre es Deli Núñez, yo soy directora de proyectos en Tu Clase, Tu País. Bueno, hoy más que nunca se sabe que las emociones repercuten en el proceso de aprendizaje y en estos tiempos de pandemia que vivimos es importante reconocer y entender aquellas emociones que están determinando la disposición de nuestros alumnos. Aprender a conocer nuestras propias emociones nos va a permitir también leer las emociones de nuestros alumnos e intervenir adecuadamente en pos de propiciar un clima adecuado en el aprendizaje. Es por esto que quisimos invitar a este webinar a tres interesantes invitados para conversar sobre esta temática. Quiero darle la bienvenida a Milena Zapata, que ella es psicóloga y coach certificada del ICC, tiene 15 años de experiencia en docencia y en el diseño e implementación de cursos de capacitación en competencias blandas para organizaciones públicas y privadas. También quiero darle la bienvenida a Sandra Joffre, que es psicóloga de la Universidad Central de Chile, diplomada en terapia familiar de la Universidad de Chile, directora de Gestión de Personas de la Fundación Educacional Domingo Mate Mesías y docente universitaria. Y también se va a incorporar en unos minutos más el psiquiatra Mauricio Droguet, que es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, jefe de la unidad de hospitalización y de la unidad de trastornos de la personalidad del Hospital Militar de Santiago. Les damos la muy cordial bienvenida. Vamos a partir, vamos a querer que ustedes también participen en esta conversación. Vamos a tener la conversación con estos tres profesionales y también algunas actividades. También quiero presentar a una persona que nos está acompañando, que es una ilustradora, se llama Alexandra Rivera, y ella va a estar haciendo un registro gráfico de todo lo que está pasando, de la conversación, y luego, en el día de mañana, cuando nosotros les mandemos un mail de agradecimiento por haber participado en esta actividad, va a ir este material, este registro gráfico. Así que te damos gracias, Alexandra, por estar ahí. En algún momento espero que la podamos mostrar. Si pueden poner la cámara para que puedan ver y conocer a Alexandra, que ya tiene todo dispuesto, sus materiales para empezar a hacer este resumen gráfico de nuestro conversatorio de hoy. También vamos a hacer una actividad que esperamos que ustedes puedan sumarse. Queremos invitarlos a que ustedes también, aparte de hacer las preguntas al Facebook que ya les indicaba, vamos a hacer una actividad de una encuesta, así que les vamos a decir a qué aplicación tienen que ingresar, donde ustedes pueden hacer, les vamos a hacer una pregunta y ustedes pueden compartir sus respuestas. ¿Ya? Bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer, y también algo bien interesante que vamos a hacer es que vamos a tener al final de nuestro tiempo juntos, vamos a tener el sorteo de un curso online. Nosotros somos especialistas en formación online y vamos a sortear algunas becas para hacer un curso que tiene mucho que ver con la temática de lo que estamos hablando hoy día, que se llama El poder de las emociones en el aula. Pero vamos a comenzar con una pregunta para nuestras expositoras. Y queremos entender cuál es el papel de las emociones en el contexto actual. ¿Cuáles son las emociones que con toda naturalidad acompañan a los docentes y estudiantes? Podemos partir con Milena, con tu respuesta, por favor. Bueno, me quiero asegurar que Delim se escucha lo que estoy hablando, ¿verdad? Te escucho perfecto. Perfecto, en estas plataformas nuevas, ¿cierto? De las cuales todos nos hemos tenido que adaptar. Bueno, los saludo a todos, súper grato estar compartiendo con tu clase, compartiendo con profesores, docentes, directores, quizás quienes más están presentes acá. Y bueno, queremos tener este tiempo de conversación junto con Sandra, con Mauricio, y bueno, hay hartas cosas que reflexionar. Sé que la idea de hoy día es que ustedes se pueden llevar algunos consejos, pero también queremos reflexionar un poquito en torno a todo lo que nos está pasando y cómo nos ha pegado este tema de esta pandemia. Y cuando tú, Deli, preguntas cuál es el papel de las emociones en este contexto, yo creo que nos hemos encontrado todos con que este tema de lo emocional ha surgido como un tema preponderante y relevante en este tiempo, que probablemente nunca antes habíamos hablado tanto de emociones como hemos hablado en este tiempo. Sin duda, el papel de las emociones en este tiempo ha sido central.
hay muchas emociones que están presentes, como la ansiedad, la incertidumbre, la angustia, el miedo frente a lo que está pasando, y probablemente lo que está acompañando mucho a los docentes en este tiempo son altos niveles, ¿cierto?, de estrés, de exigencias mutuas. Yo diría, me gusta hablar de esto como una cadena de exigencias, y de muchas, todos piden mucho y quizás no sabemos ni siquiera mucho qué pedir en este tiempo. Exigencias donde los padres exigen al colegio, los profesores de repente se encuentran también exigiendo a los alumnos, se sienten exigidos por lo que está pasando, y vamos generando un círculo, ¿cierto?, de cadena. Yo diría que la educación emocional es un tema al que estamos en Chile un poco al debe. Sí se han logrado algunas iniciativas y hay muchos... Tengo un tema porque tú tenés la presentación. Milena, parece que hay un problema con el audio. Voy a pedir a la gente que está en la parte técnica, a ver si nos puede silenciar y solamente abrir un micrófono para ti, porque hubo una interrupción. Sí, se colaron algunos micrófonos. Sí. Así que si nos ayudan con eso, para que Milena pueda seguir. Ya, perfecto. Ahí reactivé, ¿cierto?, el audio. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Estaba diciendo yo que la educación emocional es un tema en el cual estamos un poco bastante al debe en Chile, que sí se han hecho cosas y hay varios colegios que están haciendo cosas importantes en el tema de educación emocional, pero todavía nos falta mucho camino, y probablemente esta pandemia ha puesto de manifiesto la relevancia de las emociones para el ser humano. El papel es crucial, y la invitación también de lo que vamos a conversar hoy día es poder hablarlas, reconocerlas, dialogarlas, compartirlas, y utilizarlas en favor de también pasar por este tiempo. Eso, y vamos conversando de él. Perfecto. Sandra, la misma pregunta. ¿Cuál es el papel de las emociones en este contexto actual? ¿Cuáles son las emociones naturales que nos pueden acompañar a docentes, a estudiantes en este tiempo? Hola, muy buenas tardes. Sandrita, no te escuchamos. Tienes que reiniciar tu audio. Ahí sí. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Todo mi respeto y admiración a los docentes que se han sacado la mugre. Yo creo que ya está claro que es la profesión más importante del mundo. Los papás la han valorado muchísimo. Yo diría que el papel de la emoción hoy día, bueno, reconocemos nuestra vulnerabilidad. Nos cambió la vida el COVID, ¿no es cierto? Hubo un golpe de timón importante en la humanidad, por así decirlo, no nos imaginamos que esto iba a pasar, y estamos tremendamente amenazados. La salud mundial está amenazada a nivel global, y entramos en una especie además de experimento educativo a nivel global, tanto que se hablaba de innovación en ocasión, y de la noche a la mañana nos vimos metidos en un experimento educativo. Y ha sido bonito porque, por un lado, nos hemos adaptado muy bien, sin embargo, a nivel de las emociones estamos viviendo con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con muchos sentimientos de pérdida. Se nos están ya empezando a morir personas cercanas, eso lo están viviendo los niños, los adultos, con mucha ansiedad de futuro. Y lo más importante es aprender a reconocer esas emociones. Yo te diría que este es un tiempo que no es un tiempo de resultados, es un tiempo de cultivar nuestros vínculos afectivos, de escucharnos, de ofrecer conversaciones amorosas, de fortalecer nuestra red relacional, para saber que pase lo que pase, vamos a estar unidos, ¿no? Hoy día yo creo que tenemos que relevar el valor de la lentitud y de aprender a vivir el presente. Yo digo una metáfora, es como cuando tú vas por la carretera y está la nieblina, y tú empiezas a manejar muy lentamente, avanzando muy lentamente, 20 metros y se te va abriendo el camino, con la seguridad de que vas a llegar, vas a salir, pero sin mucho saber qué viene más adelante, y con la confianza de que vas avanzando, pero muy lentamente, viviendo el presente, acompañándonos y siendo
una especie de pilar de luz construyendo, porque tenemos alrededor mucha crítica, mucha noticia negativa, y en definitiva sumarnos, acá tenemos dos caminos, en el fondo o nos deprimimos y le pasamos el poder de lo que está pasando a las autoridades, al gobierno, o tomamos desde esa libertad interior que todos los seres humanos tenemos, el poder que tenemos nosotros mismos para hacernos cargo y tomar una actitud constructiva y de esperanza que podamos ofrecer a nuestro entorno, a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestros colegas. Eso. Sandra, a propósito de lo que tú dices, me llama la atención lo que dijiste, relevar el valor de la lentitud. ¿Cómo se hace eso en una sociedad donde la lentitud jamás es apreciada? Al contrario, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye eso? No sé, para ti, a propósito que tú lo mencionaste, pero también quizás la Milena puede tener una parte ahí. Nosotros, yo creo que las prioridades que nosotros teníamos hace 4 meses como humanidad claramente cambiaron, ¿no? Y hoy día estamos en ese proceso, yo creo que nos dimos cuenta, lo que hoy día nos duele mucho como humanidad es no poder encontrarnos. Nos dimos cuenta que no somos nada si no trabajamos con otros y si lo que hacemos no es para otros, en definitiva. El dolor hoy día de la pandemia es ese, no poder abrazarnos. Si tú te fijas, por lo menos en los procesos que yo acompaño, muchas familias, muchos vínculos que estaban quebrados se han ido reencontrando a través de la tecnología. No sé qué nos podrán decir los profesores si les ha pasado, es curioso. Estamos más cerca que nunca estando lejos, porque entramos en una cuestión más profunda, veníamos viviendo en una cosa más superficial, ¿no? No tanto del vínculo. Y esta pandemia nos llevó a conectarnos con lo otro y a reconocer el valor de vivir más profundamente y de la importancia de la lentitud, del proceso y del encuentro con el otro, de mirarnos, de valorarnos, del sentido más profundo que hay en ese encuentro con el otro. Es un regalo finalmente, que cuando volvamos a la normalidad lo vamos a añorar. Es como eso. Sí, agregar a lo que decía Sandra, que una cosa que ha pasado también en este tiempo es que nos hemos dado cuenta lo que nos cuesta parar, en esto que decía Sandra de la lentitud. Las primeras, yo no sé cuál ha sido la experiencia, pero con personas que he compartido en este tiempo y también en procesos de coaching, la gente las primeras semanas cayó en una especie de sobreproductividad, como decir, no, me llevo a la casa la oficina, me llevo a la casa todo y vamos a seguir, tenemos que seguir. Ese era como el discurso, tenemos que seguir. Al cabo de un mes, de 2, de 3, nos hemos empezado a dar cuenta que no podemos seguir. O sea, que aquí el tema emocional cobra otra vez vital importancia porque emociones que nunca antes no le habíamos puesto, no habíamos necesitado ponerle nombre, porque probablemente no habíamos sido conscientes que nos pasaban, hoy día esas emociones aparecen. Hoy día necesitamos más lenguaje para poder llamar a todo lo que nos pasa adentro. No alcanzamos solamente con me siento alegre y triste, porque a veces lo que me pasa no alcanza a caber en esas dos etiquetas. Necesito una diferenciación emocional mucho más grande para poder describir todo lo que me pasa adentro en 24 horas, ¿cierto? En la mañana me siento con ganas, al mediodía ya no las tengo, me siento frustrado en la tarde, al final de la tarde parece que otra vez recargo pilas. Mucha gente también me ha empezado a decir, ¿sabes qué? Al principio yo como que a las 8 de la mañana partía mi día, ahora a las 10, a las 11, como que a las 12, como que a la 1, aunque esté haciendo cosas antes, pero como emocionalmente, como mi energía no me deja partir, como que hago las cosas en piloto automático y como que me despierto a la 1. A esa hora como que estoy aquí, pero como que otra parte de mí está durmiendo todavía en la cama, no puedo tener la energía necesaria para abordar todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, nos ha costado mucho parar, y tú decías cómo hacerlo. Quizás una cosa importante es asumir que no podemos ir tan rápido. Asumir que va a haber días lentos, que va a haber días en que voy a tener una lista de cosas que había planificado hacer, las cuales hice pocas. Y esto tiene que ser algo colectivo, no solo puede ser algo de mí, que yo solamente sea la que diga paro. Necesitamos que también las organizaciones aprendan a parar, las comunidades aprendan a detenerse, a ir un poco más lento. Si solamente yo lo tomo como que es algo mío,
pero los demás, pienso que a los demás no les está pasando y que van los otros como una máquina a mi alrededor, entonces yo digo, entonces soy yo, pero es algo que nos está pasando a todos, como organizaciones, como comunidades y también obviamente como familias y como personas. Y a propósito de lo que estás diciendo, ¿qué hacemos si nosotros podemos reconocer esa necesidad y lo hacemos en términos personales, pero cómo se logra hacer esto en lo colectivo? Ya vamos a entrar en el tema de los docentes, pero ¿cómo se logra? Porque muchas veces personas pueden hacer ese diagnóstico personal, de decir, bueno, voy a parar, voy a dejar algunas cosas, o me hago esta lista que dices tú de 10 cosas que tengo que hacer y de las 10 a lo mejor hago 5, o no parto a las 8, parto un poco después, me doy esos permisos, pero ¿cómo se logra tener un acuerdo para hacer eso de maneras colectivas? Porque en la casa a lo mejor o en la vida personal se puede, pero ¿cómo logras hacer eso en lo colectivo? Y ya para entrar en el tema también en la escuela, ¿no? Sí, una cosa que nos ha pasado es que aquí hablando como ya entrando como al tema de la escuela, es que hemos tenido que preguntarnos cosas que las teníamos supuestamente como sabidas. Por ejemplo, hoy día los profesores se preguntan, los colegios se preguntan, ¿qué necesitan los alumnos aprender? Supuestamente eso lo teníamos como sabido, ¿no? Hay un currículum, había una planificación, había una estructura, sabíamos lo que iba a pasar el año 2020, teníamos planificados todos nuestros eventos, todo. Y de repente nos fuimos a cero y hoy día nos volvemos a preguntar, ¿qué tienen que aprender los estudiantes en este tiempo? ¿Qué es prioritario que ellos sepan? Hasta en las asignaturas, o sea, hablemos de matemática, ¿qué necesitan realmente saber en matemática? ¿Qué vamos a ser capaces de enseñarles? ¿Y cómo realmente ellos lo van a poder aprender en este nuevo contexto? Entonces, efectivamente, esta situación nos redefine y nos hace volver a preguntas que son muy básicas, pero que tenemos que hacérnoslas en este tiempo colectivamente, como dices tú. Sandra, ¿cuál es el diagnóstico que haces desde tu área? Yo creo que vamos a volver a una dimensión en educación, sobre todo. Nosotros como sociedad mundialmente hemos estado entendiendo la educación como, bueno, un bien de consumo, pero también formamos por una cuestión de productividad, ¿no? Nos estamos formando en la dimensión del ser, en una dimensión de integración, de colaboración. Yo creo que ese paradigma va a ir cambiando y no es un cambio que ciertamente yo no sé si yo voy a alcanzar a ver, a lo mejor va a ser para los niños, yo creo, para mis nietos. Yo creo que vamos a entrar en un tiempo, porque hoy día es el COVID, pero yo creo que hace mucho rato venimos viviendo cambios inesperados, quiebres a nivel mundial, tiempos difíciles, complejos, de manera transversal, que nos llevan a conectarnos con preguntas más profundas en la dimensión del ser humano, del ser. Yo creo que ahí no hemos trabajado esa dimensión en educación, en la formación de personas, y hacia allá vamos. Yo creo que hacia allá va a ir la humanidad. Poco a poco vamos a ir coordinándonos, poniéndonos de acuerdo en nuestras conversaciones para que haya mayor diálogo, mayor escucha, mayor participación, mayor integración, para una nueva cosmovisión planetaria, en definitiva, que no sé si la van a ver mis nietos, no sé, pero creo que vamos a consolidar una nueva conciencia a todo nivel, eso. Este Sandra, cambio vino para quedarse, ¿no? sí, bueno, yo creo que en eso han coincidido profesionales de distintas áreas que la pandemia ha traído cambios que sí o sí, muchos de ellos vamos a tener que seguir conviviendo con ellos, cosas que vamos a tener que seguir viendo. Sandra, tú trabajas en la Fundación Educacional Domingo Marte Mesías, ¿no es cierto? Y entiendo desde tu labor, desde la fundación, ¿cómo ves a los docentes? ¿Cuál es la situación actual que tú ves a los docentes y a los estudiantes a nivel emocional? Eso. Bueno, primero me impresionan los docentes porque son a todo terreno, me encantan esto de que se habla tanto de la resistencia al cambio de los docentes, que no se van a subir a la tecnología.
finalmente nos llevan la delantera porque llevan una vocación en el corazón. Generan material, hacen videos, están conectados con sus estudiantes, escuchar a los chiquillos los entusiasma. Es muy bonito el testimonio y están cansados porque están llevando su casa, están planificando. Al principio me decían, ya, ¿y cómo subimos la guía Classroom? Y yo decía, no, si la guía, olvídate, vamos a hacer clase inversa, es otra metodología, y se querían morir, porque significaba planificar de nuevo. Entonces, fue muy agotador, y es muy agotador lo que hoy día están viviendo. Nosotros trabajamos 4 semanas y damos una de descanso para que la familia se vaya poniendo al día, para que ellos también descansen un poco. Bueno, en fin, vamos cuidando un poco la salud mental de ellos, pero les pasa que en el encuentro con los estudiantes, que es lo que hoy día a nosotros nos interesa como colegio, mantén el vínculo con tus estudiantes. Si aprenden contenido disciplinar, bendito sea Dios. Queremos un profesor presente, en donde el niño se sienta visto, oído, escuchado, donde se mantenga vivo el sentido de pertenencia a su comunidad, donde se encuentre con sus compañeros, donde se puedan reír. Eso es lo que hoy día nos interesa. Que esa red afectiva se alimente. Eso te pedimos, profesor, eso te pedimos. No, todas las semanas vincúlate con tus niños. Todos los días hazte una acogida de 10 minutos. No te pedimos más. Eso, Sandra, eso entiendo que es lo que ustedes están como pidiendo al profesor. Al profesor jefe. Claro. Pero ¿qué es lo que, cómo están los profesores? Aparte de cansados, que dijiste como en la primera etapa. Sí, y le pasa que los profesores de asignatura, los profesores, en el fondo, mucha gente que hace la asignatura también se les va sus 20 minutos de retroalimentación, muchas veces en contener a los estudiantes. Nuestro colegio está en la mundial. ¿Aló? ¿Aló? Recordamos a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Creo que alguien a lo mejor reinició su micrófono, pero te escuchamos, Sandra. Qué rico estás, qué bueno que estés con un tecito ahí al lado, compartiendo un tecito. Sí, claro, para hacer más ameno, más familiar este encuentro. Te digo que muchos docentes nos refieren que también en su retroalimentación de contenido, muchas veces se les va el tiempo en contener a los estudiantes. Por ejemplo, en los chiquillos que están en cuarto medio, está toda la inquietud con qué va a pasar con su PSU, que les preocupa mucho. En otros chiquillos que se les han muerto familiares cercanos, vecinos, y ahora nosotros ya empezamos a formarlos, una formación más estructurada, los docentes, para todo el tema de la contención emocional, pero primero desde la propia autogestión emocional. Porque en definitiva, para que tú puedas contener a otro, tienes que primero estar autorregulado tú. Porque si el docente no está autorregulado, difícilmente va a poder contener a los estudiantes. Entonces, es como me cuido yo para poder cuidar a otros. Milena, gracias, Sandra. Milena, tu diagnóstico también... Complementar un poquito, ¿cierto? Me comparto lo que dice Sandra. El diagnóstico de los docentes, ¿me escucho, cierto? Sí. Sí. Yo creo que están cansados, yo creo que están con altos niveles de estrés en algunos casos. Los espacios se juntan y hay una imposibilidad de delimitar espacios que antes uno podía en el trabajo, ¿no? Que tú llegabas a tu casa y tenías al menos la posibilidad de dejar algo de tu trabajo afuera y llegar a tu casa y conectarte con los tuyos, pero hoy día los profes tienen a sus 30 chiquillos del colegio o más en el living de su casa mientras sus propios hijos hacen las tareas. Entonces, los espacios para delimitar qué es trabajo, qué es familia, y para poder estar presentes en todos esos frentes se han vuelto completamente difusos en esta situación. Están siendo afectados por el encierro, que estamos todos siendo afectados después de 100 días en casa. Estamos siendo afectados por el encierro y tenemos que darnos cuenta de que eso
afecta nuestras emociones, nos afecta físicamente. Bueno, después vamos a escuchar a Mauricio. Como psiquiatra probablemente él nos puede explicar que probablemente también nuestro propio metabolismo está distinto, porque estamos haciendo mucho menos ejercicio o prácticamente nada. El otro día mi celular me marcó que había caminado 67 pasos en el día. Una cosa como nada. Entonces, físicamente no tengo tanta energía y efectivamente los estudiantes están necesitando mucha contención. Entonces, los profesores están, efectivamente, yo diría que es uno de los gremios, de los grupos que está siendo más altamente demandado en este tiempo, porque no han podido parar. En otros rubros probablemente se ha podido parar un poco porque no hay negocios, algunos se están cerrando, no hay turismo, entonces todo, obviamente con otros impactos, por supuesto, económicos en otros ámbitos. Pero los docentes no han podido parar, es más, han tenido que reinventarse muchísimo para poder responder a las necesidades académicas de sus estudiantes, pero sobre todo afectivas. Yo creo que ahí hay una gran demanda para el profesor, y porque no todas las familias tienen los recursos psicológicos para contener a sus propios niños, y eso probablemente los docentes lo saben muy bien, en la diversidad, ¿cierto?, social y en la diversidad familiar que tenemos en Chile. Hay familias que no tienen los recursos psicológicos para generar un espacio de contención para sus niños, y muchas veces ese rol lo toma el profesor, desde una conversación o desde a lo mejor una conexión individual. Creo que también una cosa que está pasando con el correr de los días es enfrentarse también a la frustración de no poder contener a todos como ellos quisieran. Darse cuenta de que uno como profesor igual tiene un campo de acción limitado, que hay cosas, espacios en los cuales no puedes acceder, que no puedes resolver todas las necesidades emocionales, afectivas que tienen tus estudiantes. Y eso frustra. Frustra porque uno quisiera hacerlo, frustra porque uno quisiera tener la capacidad emocional, y a veces probablemente tampoco siente que la tiene, por el mismo desgaste de esta situación. Y también han tenido que hacerse cargo de esa frustración, de decir, ¿cuál es mi campo de acción? ¿Hasta dónde tengo alcance? ¿Y cuánto, si yo me exijo más allá, también implica que pueda ser no sano para mí y para mi familia, que también la tengo que cuidar en este tiempo? Entonces, están bien demandados, tal como decía Sandra, encuentro que lo han dejado pero todo en la cancha, o sea, yo estoy sorprendida de los profesores de mis niños porque, o sea, yo siempre he encontrado que los profesores son muy, muy creativos, tremendamente creativos, pero es que ahora encuentro que se pasaron porque videos de todo tipo, cosas, trabajos, apoyando a los papás en muchos ámbitos, realmente se han reinventado, se han redefinido, pero no sin un costo en lo emocional. Eso que es importante lo que le comenta, hay un costo para poder sacar adelante nuestro colegio online, nuestras escuelas online, cómo están funcionando. Seguro. Sí. Queremos dar la bienvenida, se integró ya hace un ratito, está escuchando la conversación el doctor Mauricio Droguet, es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, jefe de la unidad de hospitalización de la unidad de trastornos de personalidad del Hospital Militar de Santiago. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros hoy día. Sé que ya te integraste en la conversación y nos interesa también desde tu mirada saber cuál es el diagnóstico que haces desde tu área sobre los docentes y los estudiantes. Hemos hablado más de los docentes, no hemos hablado mucho de los estudiantes, así que a lo mejor sería interesante también ver tu mirada ahí a nivel emocional en este contexto de pandemia. Hola, bueno, sorry lo tarde justamente por situaciones de último minuto en el hospital, no alcancé a juntarme antes. Pero claro, yo soy, como decía Adeli, psiquiatra de adulto, entonces también desde la bibliografía que revisé y lo que uno ha visto en este tiempo de práctica profesional con pacientes, profesores, con lo que conversa uno con sus colegas, con pacientes, alumnos también, y con la vivencia de uno mismo como apoderado y como padre. Yo tengo 3 niños en el colegio, entonces tengo 3 clases al unísono en el comedor con distintos
computadores y cosas, ¿no? Bueno, primero, me imagino que ya lo mencionaron, esta es una situación estresante para todos, estar en cuarentena, estar amenazados por una enfermedad, por supuesto que genera normalmente, y es re importante reconocer que hay sintomatología normal que va a aparecer, preocupación, ansiedad, cambios en el humor, que pueden generar cambios en nuestros ciclos vitales, cambios de apetito. Generalmente la gente, mientras las primeras etapas de la cuarentena, comió más, tomó más, abusó de sustancias, de café, el cigarrillo. Entonces, por supuesto que esta es una situación generadora de ansiedad, generadora de más estrés, entendiendo el estrés como una amenaza que es subjetivamente percibida y que genera reacciones cognitivas, hormonales, conductuales, emocionales en nosotros, de las cuales es importante reconocer. Hay un investigador, Maslach, que en el año 80 describió un síndrome que se llama el burnout, que probablemente lo han escuchado, y que tiene que ver con el quemarse en el ejercicio de una actividad. Primero, Maslach lo refiere en relación a los profesionales o las personas que se ocupan de otros, enfermeras, asistentes sociales y médicos fundamentalmente. Pero ya cercano a los 90 hay harta investigación, y Maslach también participa en eso, de un burnout específico de los profesores. Y plantea, y hay algunas investigaciones que plantean que del equipo profesional, o sea, de los profesionales en general, que tienen a cargo personas, los profesores serían uno de los que más manifiestan síndromes de burnout que finalmente terminan o contribuyen a cuadros psiquiátricos de estado, cuadros emocionales, ansiedad, depresión. El burnout tiene una tríada sintomática bastante específica que tiene que ver con la desconexión con aquellos que están al cuidado de uno, con sintomatología emocional importante y con desconexión de la labor, con desconexión emocional de la labor que desarrollan, que si lo vemos en el caso del profesor es súper importante. Y saben, en las investigaciones que hablan del burnout, hay un punto como un factor de riesgo que se repite en distintas investigaciones, y es que le cambien el escenario al profesor. Que el profesor, estas investigaciones son antes del coronavirus, probablemente van a salir después del coronavirus nuevas investigaciones en este sentido, pero elementos que generaban que el profesor llegaba a su año escolar y le cambiaban la sala, le cambiaban la metodología, le cambiaban el curso, le cambiaban la estrategia, le cambiaban la forma en la cual tenía que desarrollar su trabajo, era un generador importante de estrés, de preocupación, de sobrecarga laboral y de burnout, que significaba finalmente, y en España hay estudios bien interesantes en relación a esto, a más pérdida de días de trabajo, mayores licencias médicas, abandono laboral. Entonces, como les decía, no hay investigaciones todavía, pero es completamente extrapolable a que si vemos qué profesión probablemente ha tenido mayor cambio en su forma de funcionar, son los profesores probablemente. En que, lo decía Milena recién, han tenido que seguir dándole, ¿cierto?, pero con un cambio absolutamente trascendental. Para nosotros los terapeutas, yo, por ejemplo, y mis colegas estamos haciendo fundamentalmente la terapia y los controles por videollamada, pero era algo que en alguna vez lo hicimos. Un paciente viajaba fuera del país y teníamos controles por videollamada con él. Pacientes que uno tiene fuera de Santiago, tenía videollamada. Yo trabajo en el hospital militar y el hospital atiende población de todo Chile. Entonces, la telemedicina es una herramienta que nosotros venimos usando hace harto rato. Pero esto de hacer clases en línea, de entregar trabajo, de tratar de mantener la atención, es un cambio súper importante en la forma de trabajo que tenían los profesores y que han tenido que, a la rápida, además, ¿cierto? Porque esto no fue programado un año para otro, hagamos una planificación estratégica, ¿cierto? Y planifiquemos que el próximo año entreguemos las clases vía online. No, esto fue de golpe, de urgencia, de porrazo, que han tenido que ir aprendiendo en el transcurso de la contingencia, ¿cierto? Entonces, sin duda que uno pudiera esperar que esto generara mayor carga laboral, mayor preocupación por su trabajo, mayor horas de trabajo dedicado a
a su labor de lo que hacían antes. Entonces, porque esto nos ha pasado todo, todos los que estamos trabajando de alguna manera desde la casa, hemos sentido que es un doble trabajo, porque hay que preocuparse de la pega, pero también de la casa, de los niños, del aseo, de la comida, de la familia. Entonces, uno pudiera esperar, normalmente, que los profesores se sientan más sobrecargados, con cambios emocionales que pudieran llegar a ser importantes, y que afecten su funcionamiento, su relación con sus alumnos, sus relaciones interpersonales, y que haya algunos cambios que pudieran ser importantes. Quizás en eso puedo enfatizar después, cambios que tengan que ver con síntomas y que puedan demostrar y mostrar que hay algún cuadro de estado que requiera algún manejo profesional o de estrategias específicas de intervención. Perfecto, sí, lo vamos a retomar de todas maneras. Bueno, quiero darles muchas gracias a los tres por los aportes en esta pregunta. Ha sido súper interesante la mirada que nos han dado los tres. En algunos momentos, seguramente en la pantalla vieron que está la ilustradora Alexandra graficando lo que estamos conversando, está llevando un registro gráfico de este conversatorio. Así que gracias, Alexandra, por ese trabajo que estás haciendo. Bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis porque queremos que también ustedes participen. Todas las personas que están participando de este Zoom. Contarles que en la sala de Zoom tenemos 988 participantes. Lo veo ahora. Y en Facebook me dicen que como 200. Así que contentos por esa convocatoria y esperamos que esta conversación esté trayendo aportes. ¿Y cómo queremos que ustedes participen? Queremos que sean parte de esta conversación, así que vamos a hacer una dinámica entre todos. Les vamos a invitar a que vayan a una aplicación donde van a poder escribir 3 principales emociones que has podido detectar en tus alumnos durante este tiempo de trabajo remoto. Ya, a ver, vamos, Héctor, si me ayudas con la presentación para que nuestros participantes en el Zoom puedan ver dónde tienen que ir. Vamos aquí, ahí está. Entonces, la pregunta está ahí, ustedes la pueden ver. ¿Qué emociones son las que más has identificado en tus alumnos? Y para contestarlo, te invitamos a que puedas ir a la aplicación Mentimeter y puedas poner las 3 palabras que tú crees, las emociones que tú ya has identificado en tus alumnos como de mayor, que mayor han presentado en este tiempo. Mira, ahí, mientras más grande la palabra, significa que más personas están contestando con respecto a esa emoción. Tenemos algunas ahí: angustia, preocupación, ansiedad. Vamos a tener 2 minutos para ver cómo se arma esta nube de palabras, porque queremos saber qué opinan los 1.200 profesores que más o menos están participando de esta actividad y conocer cuáles han sido las emociones que ustedes han identificado en sus alumnos. Nos interesa también hacer esto de una manera más participativa, más colaborativa, así que nos interesa conocer lo que ustedes han estado viviendo en el aula. Vamos a dar 2 minutos para que puedan ingresar al Mentimeter y poner estas 3 emociones. Bueno, ahí creo que ya estamos terminando con esta actividad. Si ustedes se dan cuenta, las emociones, al parecer, que más se repiten, que sus alumnos han experimentado en este tiempo, es miedo, angustia, aburrimiento, preocupación, leo yo, tristeza también está ahí, incertidumbre, importante. Les agradecemos que hayan participado en esta actividad, contestando ahí en Mentimeter y pudiendo armar esta nube con las respuestas de nuestro público. Vamos ahora, bueno, les comentamos, ya han visto en un par de veces que estamos haciendo este registro gráfico. Quiero contarles que al final les vamos a tener una sorpresa porque tenemos un regalito para ustedes, pero eso los voy a comentar al final de nuestra presentación. Ahora quiero volver a los especialistas y quiero hacerle una pregunta a Milena. Milena, ¿cómo identificar y distinguir las emociones sanas de aquellas que nos ayudan a vivir el momento en nosotros mismos y en nuestros estudiantes?
A ver, primero decirles que al ver esta cantidad de emociones acá, puestas en esta metodología, o sea, lo primero que esto nos muestra es lo que decíamos delante, que hay una cantidad impresionante de emociones que hemos experimentado en este tiempo, de las cuales probablemente antes no habíamos sido tan conscientes. ¿Cómo identificarlas? Para identificar emociones, lo primero que necesitamos es tener repertorio emocional. Eso significa algo muy concreto, que es saber cómo se llaman, ¿ya? Yo siempre digo esto, que uno no puede tocar una sinfonía, capaz que aquí hay algún músico y después me escribe y me dice, oye, sí se puede. Bueno, yo supongo que no se puede tocar una sinfonía con 3 notas, ¿ya? Que se necesitan más notas, acordes. En el ámbito emocional es exactamente lo mismo. Yo no puedo, ¿cierto?, tener un reconocimiento de mis emociones si no tengo vocabulario emocional, ¿ya? Ahora, entre paréntesis, ese es un tremendo aporte que como docentes en este tiempo podemos hacer con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, es ampliar las notas, ampliar el repertorio emocional para ellos en este tiempo, porque si les ayudamos a identificar todo lo que les pasa, vamos a y podemos ir ayudando en que vayan poniendo ciertas etiquetas, ciertos nombres que les faciliten reconocer su emoción. Y reconocer lo que me pasa adentro tranquiliza. O sea, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se sienten raros, o sea, me siento rara, no sé cómo llamarlo, y finalmente logro identificar que lo que siento es ansiedad o angustia, o que me siento desesperanzada, o que me siento frustrada, o que me siento agobiada o sobrepasada, como que el solo hecho de ponerlo en palabras, como que esto es lo que me pasa. ¿Ya? Eso uno lo puede ver mucho con los niños, por ejemplo, cuando pequeñitos, cuando logramos poner la palabra a lo que ellos sienten, como su emoción logra bastante control. ¿Ya? Entonces, un desafío que tenemos ahora es ampliar nuestro repertorio emocional nosotros primero, y para eso, o sea, es tan fácil como ir a Google y poner listado de emociones, y ustedes van a encontrar que hay miles de páginas con emociones, así como para, realmente cuando uno no sabe cómo se siente, uno busca en Google, las lee todas y vas a saber cómo te sientes, porque puedes afinar tu ojo y decir, mira, en realidad no es esto, pero ir ecualizando mejor lo que nos pasa nos ayuda también muchísimo para encontrar un poquitito de control de esas emociones. Ahora, no es lo único, porque después viene lo que tiene que ver con ser capaces de verbalizar esas emociones. ¿Ya? Reconocerlas es una cosa, y la otra cosa es poder dialogar sobre ellas y poder compartirlas. Obviamente para eso necesitamos una persona que sea de confianza, un ambiente de tranquilidad, ¿cierto? Para poder dialogar y no necesariamente actuar esa emoción, ¿ya? Por ejemplo, es distinto que yo pueda hablar de que tengo rabia y que tengo frustración a que yo maltrate a otro, lo dañe con mis palabras, ¿ya? Y hay una diferencia entre lo que yo hago con mi emoción. Ahora, una cosa, que esto es vinculándolo con lo que hablábamos en la pregunta anterior, Deli, pero una cosa que ha pasado con los profesores es que han sido los docentes los que han podido quedar en este tiempo en los espacios más íntimos de los estudiantes, donde muchos otros profesionales han desaparecido, ¿ya? Donde el doctor del consultorio desapareció, el asistente social desapareció, el psicólogo del consultorio desapareció, o sea, básicamente han quedado sus familias nucleares y los profesores, que todavía están pudiendo entrar en ese espacio. Entonces son los profes los que están pudiendo levantar y los que realmente tienen la perspectiva de lo que está pasando en el espacio más íntimo de las familias en Chile. Y eso ha sido difícil porque cosas que ya sabíamos por supuesto que estaban, ¿cierto? Como las situaciones complejas que viven nuestros estudiantes, como situaciones de violencia o situaciones de relaciones muy conflictivas al interior de sus casas, pero hoy día los que están entrando ahí son los profesores, son los que están en ese espacio más íntimo. Entonces, obviamente,
conectándolo con la pregunta anterior, eso genera ansiedad para el profesor, genera cierta frustración y te conecta también con la rabia de que a veces no tienes todas las herramientas para hacer algo. Por supuesto, también corresponde que sea el profesor que cargue con una responsabilidad país, ¿no es cierto?, de muchas cosas que en este tiempo las hemos visto con mayor claridad. Insisto, no es que no supiéramos que estuvieran, pero hoy día ha quedado en evidencia muchas problemáticas sociales que estaban y hoy día las vemos con más luz. Entonces, ¿cómo poder, la pregunta era cómo identificar estas emociones? Decir, primero, ampliar nuestro repertorio emocional, ampliar nuestro lenguaje emocional, apoyar a nuestros estudiantes en que amplíen también esto, salir de las emociones básicas, la rabia, la pena, o sea, no puede ser que las emociones solamente sean intensamente, esto es como la película Intensamente, ¿cierto? O sea, eso sirve para partir, pero tenemos que ampliar nuestro repertorio a todo el resto de emociones que existen. Otra cosa que es súper importante para distinguir, para reconocer nuestras emociones, es entender que las emociones no son cuestionables, ¿ya? Esto es súper importante para nuestras relaciones humanas y es súper relevante también para el trabajo en el mundo escolar, ¿ya? Si yo me siento frustrado, me siento frustrada, ¿ya? Si no me sirve que me digan, no, pero oye, ¿cómo te vas a sentir enojada? Sea agradecida con todas las cosas que tú tienes. O sea, sí, yo puedo ser agradecida, pero me siento enojada hoy día, estoy desanimada hoy día, estoy cansada hoy día. Entonces, puedo entender cognitivamente que sí, que hay situaciones, personas que están viviendo situaciones mucho más complejas, que ser agradecida por lo que tengo, porque hay calor en mi casa o porque tengo algo que comer, pero de todas maneras es válido que yo en mi circunstancia y en mi condición me sienta de alguna o de otra manera. Y eso para nuestros estudiantes también. O sea, es importante como el juicio sobre la emoción o el decir, no te sientas así, o querer sacar rápido a la otra persona de su emoción a través de, no sé, mírate al espejo y eres lindo, eres lindo, eres lindo, y eso ya te sana, o di 3 veces, no sé, algo, o usa las 3 claves para, y cosa de que salgamos rápido de la emoción y ya nos sintamos bien, no, eso en este tiempo es tan relevante que nos demos espacio para sentir lo que estamos sintiendo y validemos también a nuestras comunidades escolares lo que les está pasando, ya cómo se están sintiendo, y tampoco lo sintamos como un ataque hacia nosotros o algo que no estamos haciendo. Eso por otra parte. Eso, Deli, por ahora. Vamos a ir conversando más. Muchas gracias, Milena. Quiero preguntar, antes de la pregunta específica, a Sandra, abrir el micrófono a Sandra y Mauricio, ¿qué opinan de esta nube de palabras que vimos? ¿Qué les pasa cuando ven estas palabras, estas emociones que los docentes han puesto que son las más repetitivas en sus alumnos? ¿Y qué quieran, Sandra, Mauricio? Le dejo la palabra al doctor que viene llegando. Está silenciado, parece, Mauricio. Sí, ahora sí. Ya, como castigo por llegar tarde, dice Sandra, ¿no? No, por el contrario, pasa la para que pizarra. no aporte. Viene llegando tarde, pasa la pizarra al tiro. No, al contrario, No, para está que bien, no está bien. la psiquiatría. Está bien. Mira, Habemos por psicóloga. supuesto que es llamativo, ¿no? Y atemorizante de alguna manera ver cómo están objetivando que estas emociones están presentes en los chiquillos. Me llama la atención fundamentalmente el miedo, ¿no? Me llama la atención porque uno pudiera decir, bueno, los chiquillos son tecnológicos y les encanta la pantalla y mirar y conectarse, pero por supuesto que este es un proceso nuevo, ¿ah? Un proceso nuevo. El miedo tiene que ver con sentirme que tengo menos estrategia ante aquello que estoy enfrentando,
y me atrevo a interpretar que el miedo no es tan solamente a esto de hacer las clases en línea, sino al miedo de toda la información que reciben, al miedo de ver que sus papás están preocupados también, al miedo de enfermar o de que sus familiares enfermen. Entonces, eso relacionado a la angustia, obviamente el aburrimiento, yo también lo veo con mis chiquillos que se aburren de la clase en línea, que no es lo mismo, que no pueden interactuar, que se paran, que no se contactan. Entonces, es bien comprensible, pero donde yo pondría la atención también es la dificultad que este medio nos da para interactuar más personalmente, porque además ustedes tienen, qué sé yo, 15, 20, 30 chiquillos con los cuales están en la clase, y la posibilidad de hacerse cargo o de alguna manera contener esas emociones se les está haciendo difícil. Recién me contactaba por chat un amigo profesor de Coronel que está en el webinar, yo no tenía idea que él estaba, él tampoco sabía que yo iba a estar aquí, ¿no? Un saludo para Alejandro y Marcela en Coronel, y me decía, mire, los equipos hemos tenido que adecuarnos también, a veces hacer atenciones en la calle con los chiquillos, tomando la distancia, contenerlo en toda esta demanda emocional que los profesores hacen con sus alumnos. Todos fuimos alguna vez, tuvimos un profesor de confianza con quien hablar nuestras cosas y que nos contuvo y que nos enseñó harto más que la pura materia. Entonces, esa otra parte que los chiquillos muchas veces reportan al profesor o el problema que tienen en la casa y que no pueden hablarlo abiertamente en su casa porque es donde está el problema. Y lo decía Milena, no están hoy día los cursos completamente, los canales completamente abiertos para ese tipo de interacciones, y los profes me imagino que han tenido que ir inventándose la forma de llegar a esas situaciones. Entonces, por supuesto que son las emociones que uno espera que aparezcan en este tipo de circunstancias, y que yo pondría énfasis en la dificultad que significa y la sobrecarga que para el profesional pudiera significar el tratar de hacerse cargo de esas emociones y tratar de apoyar a su alumno en estas dificultades. Por cierto, justo lo que está hablando, venía esta pregunta, porque en el fondo, ¿cuáles son los límites, Mauricio, para el propio docente? ¿Cuáles son los cuidados que deben tener los docentes respecto de sus propias emociones, de manera de vivir el contexto de manera sana y constructiva? Claro, es normal, ¿cierto? Que todos tengamos emociones y, como decía Milena, que las podamos reconocer, ¿no? Que nos cansemos, que sintamos angustia, que nos sintamos frustrados, que tengamos rabia, que nos sintamos cansados. Ahora, ¿dónde darse cuenta que esto está pasándose un poquito de la línea? Es cuando eso está afectando de alguna manera nuestro funcionamiento. Cuando eso afecta y perjudica la forma en que yo estoy desempeñando mi tarea profesional, por ejemplo, pero también no tan solamente el funcionamiento profesional. Es importante fijarnos y darnos cuenta cómo estamos funcionando en los otros roles. Cuando no estoy funcionando bien en mis relaciones y en la familia, hoy día, sobre todo en cuarentena, es el lazo, el nexo, la red de relaciones más cercanas que tenemos. Entonces, cuando hay mayor irritabilidad, cuando la señora o el marido dice, oye, pucha, que está difícil o que está irritable, es re importante que conversemos estas cosas en la casa. Muchas veces la dificultad en reconocer nuestras emociones a la que hablaba Milena, es más fácil poder llegar a eso cuando tenemos el reporte de aquellos con los cuales nos relacionamos. Y un reporte de confianza, no necesariamente un reporte crítico, ¿cierto? Y de ahí lo importante de tener una red social, un contacto relacional lo más sano posible, sobre todo en estas circunstancias, en que nos puedan decir, mira, te noto más cansado, te noto más irritable, te noto más mañoso con los niños. Una alarma importante es cuando dejamos de disfrutar, ¿sabe qué? Dejamos de pasarlo bien. Sin duda que la vocación del profesor, la vocación en nuestras profesiones, ¿no? Aquellos que trabajamos con personas, tenemos que tener un sentido de vocación importante, porque no es fácil trabajar con personas, los profesores con los alumnos, con los apoderados, ¿ah? Y cuando
Cuando dejamos de disfrutar aquellas cosas, incluso las más difíciles, cuando dejamos de disfrutar los elementos de nuestro trabajo, cuando dejamos de disfrutar las cosas que continuamente disfrutamos, la película, la música, las actividades cotidianas, la pérdida de la capacidad de disfrute es una señal súper importante de que algo está pasando con nuestras emociones. Entonces, tratar de ver eso y tratar de conversar con los que nos rodean. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo me veí? Si hay cambios en nuestras emociones, en nuestra forma de funcionar, en nuestro nivel de funcionamiento en distintas áreas, es importante. Cambios en nuestros patrones, en el apetito, para arriba o para abajo, o sea, si empezamos a comer mucho o si empezamos a comer menos, las horas de sueño. El sueño es una alarma súper importante y típica de cuando algo está cambiando, o pudiera ser, la mayoría de las veces es que nos cuesta más quedarnos dormidos y empezamos a darle vuelta ahí a las cosas en la cabeza, y ya a esa hora darle vuelta a las cuestiones, nadie resuelve nada. Entonces, por supuesto que nos empieza a afectar más. Entonces, estar atento y alerta a esos cambios en distintas áreas de funcionamiento cotidiano. Perfecto. Hablaste en la ronda anterior, hablaste de los síntomas, ahora estás mencionando algunos. ¿Hay algún otro síntomas que tendríamos que poner atención como para consultar, digamos, hacer una consulta profesional? Bueno, lo más clásico y las investigaciones además en nuestra población, por lo que más consulta la gente es por ansiedad, preocupación, nerviosismo, excesivo rumiación, darle demasiada vuelta a las cosas en la cabeza. Cuando uno, la muletilla que uno tiene, la voy a propagar aquí a 1000 personas de una, pero generalmente uno le pregunta a los pacientes cuando vienen por un cuadro ansioso, estrés laboral, familiar, lo que sea, bueno, ¿y usted qué hace para distraerse, para entretenerse, para desconectar la cabeza? Entonces, pero doctor, ¿a qué hora? ¿A qué hora lo hago? No tengo tiempo. Y eso es típico, cuando no encontramos el tiempo o no tenemos o sentimos que no tenemos el tiempo de disfrutar, de hacer aquellas cosas que nos son interesantes, por supuesto que esa es una señal de alarma importante. Entonces, después vamos a hablar de las estrategias de manejo, pero la ansiedad es un síntoma cardinal, ¿no? Que se manifiesta a veces, la gente dice, estoy comiendo, deme algo para la ansiedad porque estoy comiendo mucho. Ahí hay una cosa que hay que desvincular. La ingesta no tiene nada que ver con las emociones, pero la ansiedad nos genera la sensación de que algo nos falta. Y lo más rápido es llenarlo con chocolates, con alimentos palatables, o sea, ricos en su sabor, con sustancias, el alcohol u otro. Entonces, darnos cuenta de esas cosas. Otros síntomas más importantes o más severos pudieran ser cambios en el ánimo, angustia, depresión, pérdida de interés, como les decía, tristeza importante, la irritabilidad es otra señal importante de la cual hay que darse cuenta, y eso va a ser evidente, ¿no? En el manejo con los alumnos y en el manejo de las relaciones cercanas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, seguimos y ahora seguimos registrando, viendo los avances. Quiero mostrar un poquito eso, los avances de nuestra ilustradora. Ella está haciendo un resumen gráfico de todo lo que estábamos conversando, de estos consejos que nos han estado dando los profesionales. Gracias, Alexandra. Mañana les vamos a mandar este resumen gráfico para que también lo puedan tener. Vamos con una pregunta para Sandra. Sandra, ¿cómo podemos cuidar las emociones de nuestros estudiantes? Queremos ya ir bajando el tema de los estudiantes. Hemos hablado bastante de los profesores, pero ¿cómo cuidamos las emociones de nuestros estudiantes? ¿Cómo darles un espacio sano de expresión que sea constructivo para ellos? Muy bien. Bueno, como les decía antes, primero cuidándonos nosotros mismos, quiero reiterar aquello, y lo primero y más profundamente yo diría, siempre un docente tendría que estar cuidando y revisando el vínculo con sus estudiantes. O sea, hoy día el docente que capitalizó ahí tiene mucho terreno ganado, o como digo yo, tiene tierra fértil para acompañar y contener, ¿sí? Todas las investigaciones dicen que los alumnos que quieren a sus profesores tienen muy buen comportamiento en el aula, no sé si sabían. Ese profesor
querido por sus alumnos, no pierde tiempo regulando el clima de aula. Ahora, si no has construido tan buen vínculo con tus estudiantes, yo diría que desarrollando, si acaso no la tienes, o cultivando, fortaleciendo tu capacidad de escucha activa. Les pido a Héctor que pueda proyectar la PPT. Puedes cuidar las emociones de tu estudiante básicamente con una actitud de escucha total disponible, con corazón abierto, con voluntad, para escuchar a tu estudiante. ¿Y qué no es escuchar activamente? Primero te quiero decir qué no es escuchar activamente. Tranquilizar no es escuchar activamente. Cuando tú te sientes angustiado o angustiada y le dices a alguien tu problema o tu dolor o tu miedo, y ese otro te dice, no te preocupes. Sandra, a ver, creo que te perdimos en un minuto. Está Porque están minimizando tu problema. Sandra, ¿me ¿Sí? escuchas un poquito? Te quedaste pegada en un segundito, así que si puedes retroceder. Reitero. Ya, perfecto. Dice que mi conexión está inestable, fíjate. Déjame ver si me puedo cambiar a otra conexión. Voy a hacer un experimento, será muy complicado, a ver. Dame un segundito. Me conecté a otra red que puede que esté mejor. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, así que ya, adelante. Perfecto. Bueno, reitero, ¿qué no es escuchar activamente a tus estudiantes? Tranquilizar. Cuando uno está contando un dolor, una preocupación, un miedo, y el otro te tranquiliza, uno siente que le bajan el perfil y no se siente escuchado, no hay empatía en eso. Por lo tanto, no tienes que bajarle el perfil porque hay una intención positiva, ciertamente, cuando tú estás escuchando a otro. ¿Se escucha, no? Perfecto. Perfecto. Hay una intención positiva, sin embargo, el otro no se siente comprendido. Tampoco tienes que generalizar. Cuando tú generalizas una situación y dices, pero mira, todo nos está pasando lo mismo, estamos todos asustados, tú no eres el único, eso es como mal de mucho, consuelo de tonto, porque la experiencia siempre es única. Por lo tanto, ahí también hay un error, eso no es escucha activa. Aconsejar, no te pongas ansioso, escuchar activamente no tiene que ver, el otro no te cuenta lo que te cuenta para que tú le des un consejo, tranquilo, sigue escuchando, conecta con el otro, con sus emociones, hazle preguntas poderosas para que el otro saque y pueda elaborar, como decía la Milena, pueda poner en palabras, en la semántica lo que está sintiendo. Jamás cuentes tu propia historia. Uno tiende, para ponerse como en el lugar del otro y conectar, y termina hablando de uno tiende a contar su propia historia y diciendo, fíjate que a mí también me pasó, sí, yo también me estoy desvelando, está todo esto tan difícil, y dejas de escuchar al otro. No juzgues, que uno empiece así, pero la verdad no es bueno que estés comiendo tanto, estás viendo mucha tele, no juzgues, solamente escucha, evita interrumpir. Y sobre todo, evita ofrecer de manera prematura ayuda, porque todavía no tienes información. El otro solamente quiere que tú escuches. Uno tiende a aconsejar muy rápido, a ofrecer ayuda muy rápido. Y tú todavía no sabes lo que el otro necesita. El otro sí sabe lo que necesita. Tú puedes preguntar para que el otro se conecte, porque las respuestas están adentro de los seres humanos. Y aunque no creas, también adentro de los niños y de las personas. Vamos, Héctor, con la siguiente. ¿Héctor? ¿Aló? Sí, está haciendo el cambio, Sandra. Ah, perdón, pensé que estaba desconectada. Estoy nerviosa con la conexión. No, está bien. Te estamos escuchando súper bien. Perfecto. Está perfecto. No, es esta, la escucha activa. Es importante que mantengas corporalmente una postura corporal receptiva. Es muy distinto que estés escuchando con los bracitos cruzados, echados hacia atrás, con el teléfono, respondiendo WhatsApp.
que si estás realmente disponible para el otro, mirándolo con contacto visual, sin atender a tu WhatsApp, ni llamados telefónicos, con una postura corporal más integrada. Puedes ir resumiendo lo que el niño o tu estudiante te va diciendo, haciéndole respuestas reflejo en términos de ir diciéndole, o sea, yo me imagino o veo que tienes un poquito de angustia, o estás asustado, o te apena mucho que haya fallecido tal persona, o tu vecino, o tienes miedo que se contagie tu abuelo o tu mamá. Le puedes ir reflejando los sentimientos que vas percibiendo. Esa es la escucha activa, no es una escucha que se queda en hechos ni en contenidos. Porque uno tiende a decir, cuéntame más qué pasó, como no se queda tanto en hechos ni en contenidos. Tú vas a los sentimientos. Esa es la escucha activa. Vamos, Héctor. No, hasta ahí llegamos. ¿Hasta ahí? Lo mejor que puedes hacer hoy día como docente, yo diría, para contener emocionalmente a tu estudiante, es usar un lenguaje de la aceptación incondicional, mediante ese vínculo que tienes con ellos. Los chicos cuentan con recursos para encontrar sus respuestas adentro. Tú acompaña, escuchando, con lenguaje de aceptación, sin juicios, con preguntas poderosas. Ofréceles, el mayor acto de servicio que tú puedes tener hoy día es ofrecerle tu presencia de alta calidad, que ellos sepan que venga lo que venga, va a contar contigo, va a contar con esa red de vínculo de sus compañeros, que está fortalecida, que se encuentran todas las semanas vía Meet, vía Zoom. Van a tener esa certeza de estar anclado en la seguridad de esos vínculos, de los vínculos de sus compañeros, de sus profesores, de los afectos de esa familia colegio. Van a anclar esa certeza de esperanza. Y tú cuídate, profesor. Hay un psiquiatra de apellido Rodríguez que acuñó hace muy poco el concepto de ectopía, que es contrario a la empatía. Como tú, de manera consciente, también haces el acto consciente de regular en ti haces una maniobra, una acción mental que compense la empatía. No es frialdad, no es indiferencia. Empatía es compensar la empatía conscientemente, de modo que tú no absorbas todos esos sentimientos que te induce la realidad de tus estudiantes, para que puedas sostener en el tiempo tu propia salud mental. Apóyate en el equipo de gestión de tu colegio, apóyate, deriva, los colegios cuentan con flujos de derivación, tú solo haces la acogida, tú detectas, hay psicólogos en los colegios, hay asistentes sociales, y también hay una red alrededor del colegio de salud mental, hay números telefónicos. Apóyate en los equipos de gestión, no eres tú quien tiene que resolver el problema de los niños, tú haces la primera atención. Cuídate, cuídate porque los niños te necesitan bien. Muchas gracias, Sandra. Súper interesante cada uno de los puntos que fuiste tratando. Vamos a ir a las preguntas. Tenemos muchas preguntas que nos han llegado por Facebook y también por el chat, porque el chat ya está funcionando. Entonces hay preguntas si todavía quieres hacer. Vamos a tener unos 10-15 minutos para responder preguntas. Y antes de ir a las preguntas, les quiero recordar que también al final de este tiempo de webinar lo que vamos a hacer un sorteo para medias becas de cursos de Tu Clase, Tu País. Hay un curso que tenemos que se llama Cómo entender las emociones, cómo compartir las emociones del aula. Y este curso que tenemos en nuestro catálogo va a comenzar ahora, en la próxima semana, y vamos a estar sorteando 3 medias becas para personas que están dentro del Zoom y que van a tener que llenar un pequeño formulario, que les vamos a poner un link ahí en un ratito más, y también vamos a estar sorteando una beca completa. Así que, para que no se lo pierdan. Pero vamos a ir a las preguntas del público. No sé si Mauricio puede contestar esto, porque no sé si... Pero bueno, una persona dice, un colegio que comenzó en marzo con clases virtuales, ¿es recomendable hacer un periodo de receso ahora en julio o agosto? Está difícil. No sé por qué te lo preguntan a ti, pero...
Claro, quizás meterme en políticas educacionales. Los recesos siempre son importantes. ¿Ah? Ahora, es complejo, ¿no? Hay varios elementos que habría que tomar como para definir eso. Pero yo los invitaría a tratar de hacer los recesos individuales, los recesos personales, ¿ah? Tratar de tener tiempo, porque no, que haya un receso depende de las políticas educacionales, depende de la organización del colegio o de la municipalidad o del Ministerio de Educación o de Salud, pero tratar de aprovechar los tiempos de receso que nos podamos dar. Idealmente, todos los días debiéramos poder tener algún tiempo, aunque sea mínimo, pero no menos de media hora, 45 minutos, de una actividad que sea placentera, de una actividad que me signifique el disfrutar y el desconectarme completamente de la actividad, cualquiera que ésta sea. Si esa actividad involucra a otro, pudiera incluso ser mejor, porque va a mejorar los lazos, ¿no? Jugar con los niños, jugar a las cartas, tener un tiempo de un juego de mesa, de alguna actividad que nos distraiga de una manera distinta, ver una película, bailar. Y los fines de semana que pudieran ser recesos más cotidianos, ¿no? Aprovecharlo. Ahí ojalá tener tiempos más prolongados de disfrute. Yo entiendo que los profesores muchas veces el fin de semana, ¿cierto?, tienen que hacer otras cosas, preparar clases, corregir pruebas y cosas por el estilo. Pero como no está en mí, ni en mi conocimiento, ni en mi alcance el proponer un receso así como educacional importante, yo aprovecharía la pregunta para decir que aprovechemos, que usemos los recesos, que nos podamos organizar. En esto que les decía yo, que le preguntaba a los pacientes que no tenían tiempo para hacer otra cosa, es que pensamos que el tiempo de relajo o de disfrute lo tenemos que ocupar cuando nos sobre el tiempo, cuando nos quede algo de tiempo. Y ese es un error, sobre todo en la dinámica actual, en nuestra cultura tan loca, tan acelerada, tan competitiva. Es fundamental que incorporemos dentro de nuestros horarios tiempos de alimento personal, tiempo de alimento interior, tiempo de relajo, de distracción, de ocio. ¿Ah? Yo enfocaría, y espero no estar tirando la pelota para el córner, pero los recesos tienen que ver con que usemos tiempo, definamos tiempo para estas otras actividades que son tan importantes para cuidarnos, como decía Sandra. Esto que nosotros tenemos que cuidarnos. Nadie nos va a regalar tiempo libre. Tenemos que encajar ese tiempo en nuestro horario habitual. Cotidianos. Sandra, pregunta Valentina, ¿qué podemos hacer con las actividades sociales del colegio, como los aniversarios que los estudiantes esperan ansiosamente? Pueden celebrarlo en las redes, nosotros lo hemos celebrado. Yo pertenezco voluntariamente a un directorio de 8 colegios, hemos celebrado nuestros 150 años de manera preciosa a través de Facebook, así como lo estamos haciendo, se han conectado más de 1000 personas, se han hecho actividades, han tocado instrumentos desde las casas a los niños, se pueden hacer y sirven de actividades de recuperación emocional. Hemos celebrado misas, muy interesante. Se pueden hacer perfectamente. Mantener los ritos, ¿no? Mantener los ritos, mantener el sentido de pertenencia a la comunidad es un factor de resiliencia para toda la comunidad. Fantástico. Sí. Milena, nos pregunta Agustín Evia, ¿cómo se puede mantener un vínculo entre docentes y estudiantes en el mundo rural? Yo creo que hay un desafío bien grande, dice, porque las opciones de conectividad son menores y además el vínculo físico es muy limitado por la pandemia, ¿no? Bueno, la verdad es que esta pandemia, como decíamos delante, ¿no? O sea, nos ha mostrado de manera más cruda y más dura las desigualdades en términos de en acceso a la educación, a la formación, a la conectividad que tenemos, o sea, desde que, ¿cierto? Yo no estoy en la docencia ¿cómo se llama?, básica o media, pero estoy en la docencia universitaria y los temas de conectividad de nuestros estudiantes han sido complejos.
desde que veíamos esta escena, ¿cierto?, que recorrió todas las redes de una pequeñita que estaba estudiando en el techo de su casa para poder alcanzar una señal de internet. Entonces, efectivamente, nos duele, nos violenta y te genera rabia también. O sea, ahí hay que hacerse cargo de la propia emoción, de que te da rabia que tengamos que ver cosas así, que haya personas que estén pasando por situaciones así complejas para poder acceder a algo que es cierto, es un derecho, educación es algo básico para el ser humano para desarrollarse como persona. Entonces, ¿cómo conectarse? Los profesores rurales, que a mí me encantaría poder yo escuchar a uno de ellos, porque dejan literalmente, o sea, los pies, ¿cierto?, en los caminos para poder conectarse con sus estudiantes. Yo les diría, y esto no solo a los profesores rurales, sino a todos, que probablemente en este tiempo también como profes vamos a tener que reconocer cuáles son también nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos alcanzar. Yo sé que todo lo que esté a la mano para ser un profesor lo va a hacer, pero hay un campo de acción en el que nosotros no podemos tener injerencia y que se requieren otras acciones que yo veo que también se están movilizando en el plano, como decía Mauricio, de políticas públicas, para poder conectar a los estudiantes que todavía están aislados. Yo los invitaría a los profes a decir, bueno, todo lo que pueda hacer y estar a mi mano, hacerlo, y aquel campo de acción que excede a lo que yo pueda hacer, entenderlo y también manejar la frustración y la rabia que eso me genere. ¿Ya? No podría tener como un consejo específico distinto para un profesor rural. Probablemente está sometido a un ambiente como más inclemente, ¿no?, de distancia, dificultades de conectividad, pero probablemente el cariño, el vínculo que un profesor en ese contexto quiere generar con sus alumnos es el mismo que aquel que tiene la posibilidad de que todos sus alumnos estén conectados, pero es más complejo por las circunstancias. Muchas gracias, Milena. Hay algunas preguntas en esta línea que voy a tratar de resumir porque hay varias que apuntan a lo mismo. Hay un profesor de matemática que dice que en su clase se trata de acercar a los alumnos pensando justamente en entablar este vínculo, ¿no?, del que hablaba Sandra, pero dice, sin embargo, después los mismos alumnos comentan que en la clase no hicieron nada, entonces, con esta connotación negativa. Entonces, y hay otro profesor también que hace una pregunta como en la misma línea diciendo cómo compatibilizar esto de ayudarles por un lado emocionalmente, pero sin dejar lo disciplinar, porque igual algunos alumnos reclaman, o más que algunos alumnos, a veces los papás también están preocupados por el tema del aprendizaje. ¿Cómo compatibilizamos esas dos cosas, Sandra? Es bonita la pregunta porque es impresionante, porque los papás efectivamente todavía, muchos papás no han entendido nada, po. Y reclaman precisamente porque los colegios no mandan tareas y no mandan materiales y no están mirando la parte emocional de sus hijos y le ponen una presión y una crítica fuerte al profesorado. Yo creo que los profesores saben cómo hacerlo, cómo buscar ese equilibrio, tal vez que el profesor jefe vaya tomando un rol más fuerte en el acompañamiento de los estudiantes, en entrevistas personales, por ejemplo, cada cierto tiempo, y que el profesor de asignatura vaya haciendo las retroalimentaciones y que deje 5 minutos como para una acogida general, no sé, ellos pueden organizar una cosa así. No puede dejar toda la clase disciplinar para acoger, me imagino yo, porque efectivamente se le va a provocar esa crítica de parte de las familias. Yo creo que ahí el liderazgo del profesor jefe es más pertinente que vaya haciendo las sesiones de acogida más largas, pero lo disciplinar sin duda va a tener que, a no ser que sea un caso muy excepcional, que tuviera que destinar todo el tiempo a solo conversar con los niños y no hacer la clase, ciertamente. Claro. Perfecto, gracias, Sandra. Una pregunta para Mauricio. ¿Cómo trabajamos el miedo
especialmente con los alumnos que han tenido alguna pérdida de algún familiar, han tenido algún familiar fallecido, o también cómo trabajamos el miedo con los niños que tienen trastornos de autismo o tienen algún tipo de capacidad especial. Bueno, el miedo uno pudiera decir, a veces le tenemos miedo al miedo, ¿ah? Y le damos al tiro una connotación negativa, ¿no? Y en estas malas respuestas que Sandra nos decía que muchas veces damos, pero no tenga miedo, ¿me entiendes? Le decimos, o le podemos decir a un niño o a un adulto, sobre todo, si vemos a un adulto con miedo, nos genera más rechazo todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo te ocurre ponerle miedo? Tener miedo? Primero, contener, sin duda que sí, contener y tratar de comprender por qué está expresando miedo. El miedo es una emoción básica y en sentido alguno es negativo. Se puede transformar en negativo cuando el miedo nos paraliza y no nos permite funcionar, ¿no? Lo que pasa con las fobias y otras situaciones que paralizan a las personas y les impiden desarrollar o hacer algo específico relacionado con ese miedo. Entonces, comprender. El miedo tiene que ver con sentirnos que hay una situación que nos amenaza y ante la cual no podemos enfrentar. Entonces, primero, normalizar las situaciones, hacerle sentir al niño o a las personas que la situación que estamos viviendo es una situación compleja, que no es lo mismo que estar en clase. Pueden verse, sobre todo quizás en adolescentes, pero esta cosa de estar en línea y de saberse expuesto, que todo el mundo me está mirando, ¿no? Que si bien puede estar hablando otra persona, pero si están todas las ventanitas abiertas, todos nos están mirando, distinto a estar en clase en que uno puede pasar piola, ¿cierto? Toda una clase en que si uno está calladito, el profesor ni le va a preguntar a uno. Entonces, esas personalidades más tímidas, por decirlo de alguna manera, más introspectivas, o aquellos con dificultades en el relacionamiento, y ahí entra todo lo que es el espectro autista, ¿cierto? Que pudieran sentirse mucho más cómodos en una sala de clase en donde nadie objetivamente me está mirando. Claro que esta situación de mayor exposición puede generar más angustia, más ansiedad y miedo a los niños a ser reconocidos, a cometer un error, a hablar, ¿cierto? Y todas las conductas fóbicas que pueden aparecer en relación a eso. Entonces, si se detecta una conducta de ese tipo, bueno, como de perogrullo decir, generar confianza, generar un ambiente en el cual sea legítimo equivocarse, en el cual no se castigue o no se critique, ¿no? el error de equivocarse. No se le obliga a encender la cámara, doctor. No se le obliga a encender la cámara, por supuesto. Si los niños no quieren encender su cámara, pasa mucho. Claro, que no se le obligue por esto de la excesiva exposición. Entonces, validar el miedo como una emoción concreta, real, a la cual tenemos que reconocer y tenemos que enfrentar, y ahí hay estrategias específicas, cognitivo-conductuales, ¿no? De cómo ir enfrentando y ir exponiéndose de a poquitito. Si un niño tiene miedo a hablar, no necesariamente hay que obligarlo a que hable, pero tampoco hay que dejarlo como el que no hable y no hay que preguntarle nunca. Hay que ir favoreciendo progresivamente que se exponga, que se sienta acompañado en su exposición al miedo, y que vaya desarrollando una estrategia de enfrentamiento. Ahora, por supuesto que es más duro y difícil cuando alguno de los niños, por ejemplo, ha tenido la pérdida de algún familiar o un cercano por el coronavirus. Obviamente ahí tenemos que validar la pena, la tristeza, la angustia, evaluar cómo la familia está sobrellevando esta situación, y probablemente ahí sea necesario, o sea, cuando es un conflicto y una situación compleja que impida que el niño responda adecuadamente a los requerimientos del colegio, de la clase, pueda requerir alguna intervención profesional específica. Muchas gracias, Mauricio.
Tenemos dos preguntas más. A propósito de la recomendación que decían sobre dejar que los alumnos tengan la cámara apagada, había igual una pregunta de algunos docentes diciendo cómo lidiar con esa frustración cuando hay tantas cámaras apagadas. Cómo entender que están ahí, siendo que están con las cámaras apagadas y sentir que igual me están poniendo atención. Milena. Mira, yo les comparto que eso ha sido para mí particularmente muy frustrante también. Yo soy docente universitaria y yo le decía que a mi familia que me siento como una youtuber de bajo impacto, una cosa así. Lo más parecido a youtuber que he tenido y como que me va mal, una cosa así es como mi sensación. Y claro, es difícil. Yo comparto ahí con los profesores, es la sensación de que tú no sabes cómo, no tienes retorno. Todo aquello que tú haces en una clase presencial, que un profesor utiliza mucho el lenguaje no verbal, por ejemplo, de sus estudiantes para captar qué está pasando en la clase, si están atendiendo, si están aprendiendo, si están cansados, entretenidos. Uno va observando y diciendo, ahora tengo que hacer una pausa activa, aquí tengo que poner un chiste, acá les cuento una historia, acá los hago pararse, moverse. No tienes nada de eso. Y la verdad es que no lo sé. No sé qué vamos a hacer con ese tema. Me imagino que entre todos vamos a tener que ir construyendo respuestas y me imagino que también es parte del proceso de adaptación de todos, porque no todos, como decía Mauricio, se sienten tan cómodos frente a una cámara. Por ejemplo, algunos también pueden tener vergüenza de prender sus cámaras y que vean sus casas, que vean sus hermanitos, que vean las condiciones en que están estudiando o en que están conectados. Entonces, yo creo que me inclino a pensar en que tenemos todavía que respetar y nosotros como adultos manejar la frustración que eso nos provoca. Probablemente vamos a ir encontrando formas y las vamos a ir diseñando de manera conjunta de cómo ir cautivando a nuestros estudiantes en este espacio virtual. Nos vamos a equivocar, lo vamos a hacer mal, y vamos a tener que ir innovando también en cómo lograr esto. ¿Cómo manejar la frustración? Yo creo que entendiendo que estamos en proceso. El tener un sentido claro de proceso y de que no tenemos todas las respuestas, yo creo que puede ayudarnos a decir, bueno, tenemos que ir buscando cómo solucionamos esto. Estamos en proceso, estamos aprendiendo, nos estamos enfocando, y no, además de todas las exigencias que estamos llevando como docentes, exigirnos además que tenemos que tener a todos los alumnos súper, hiper cautivados en una clase, motivados, aprendiéndolo todo. De verdad que estamos todos, hay más no saberes que saberes en este momento. Muchas gracias, Milena. Nos quedan dos preguntas, pero vamos a hacer un pequeño intermedio para lo del sorteo, para que la gente pueda participar entre medio, ¿ya? Contarles que, al igual que la semana pasada, queremos hacer una beca de un 50% del valor del curso de Poder de las Emociones en el Aula, para 3 personas, una beca de un 50% y una beca completa. ¿Qué es lo que necesitamos? Es que le voy a pedir a Héctor si me puede poner en el chat un link donde ustedes tienen que llenar un pequeño formulario que tiene solamente que poner tu nombre, tu apellido y tu mail, y al final vamos a dar los nombres de los ganadores de estas 3 medias becas y de la beca completa de este curso, El Poder de las Emociones en el Aula. Eso mientras. Y vamos a ir con las 2 últimas preguntas. A ver, me dicen si se ve en el chat. El chat, por favor, podríamos poner el link para que la gente pueda ir y contestar, llenar el formulario y participar de este sorteo. Me avisan si está. Vamos a ir con las últimas 2 preguntas. Una para Sandra. Sandra, frente a todo esto que hemos conversado, ¿cómo lo
hace una persona para salir fortalecida de una crisis? ¿Cuáles son los factores protectores para salir fortalecidos de un tiempo así como el que estamos viviendo, una crisis mundial? Interesante la pregunta. Mira, todos los estudios en materia de resiliencia, primero te voy a decir lo que pasa con las personas que salen mal de una crisis. Las personas que salen mal de una crisis son aquellas que se han rigidizado en sus creencias, que no son capaces de moverse desde cómo piensan, desde cómo entienden las situaciones. Te podría decir, por ejemplo, aquellos profesores que han dicho esta cosa, la educación a distancia no va a servir para nada, o subirse la tecnología en verdad imposible, podría estar rigidizado en su creencia, va a salir mal de la crisis, ¿no? Son personas además que se mantienen haciendo siempre lo mismo, no quieren ampliar sus repertorios de conducta. También esa es otra característica que hace que salgan mal de la crisis, y son personas que se esconden del contexto. Esas tres cuestiones hacen que las personas salgan mal de la crisis. Yo digo, el ícono de esto es Trump. Se rigidizan en sus creencias, se mantienen haciendo los mismos comportamientos que antes y se esconden del contexto. Estas personas van a salir mal de la crisis. ¿Qué personas, o qué dicen la investigación en resiliencia y qué hacen las personas que normalmente salen bien de una crisis? Son personas que se ocupan de mantener viva su integridad y se responsabilizan por su autocuidado y su desempeño personal. Por ejemplo, mantienen su vigor, su actitud, su energía, su optimismo, admiten sus errores, están como por encima de la crítica, siguen adelante porque entienden que el error es fuente de aprendizaje, amplían su repertorio conductual, quieren seguir aprendiendo, son capaces de defender su postura en la medida que quieren responder a sus principios, aun cuando esas posturas no sean aceptadas por los otros, pero van a dar la pelea, ¿no? Son impecables en el cumplimiento de sus compromisos, en las promesas, son personas muy organizadas, siguen siendo muy responsables en su trabajo, entusiastas, viven en la gratitud, viven en la emocionalidad de la gratitud, aun cuando el contexto sea adverso, agradecidos de tener un trabajo, ¿no? Mantienen lo que decía Mauricio, el doctor, mantienen algún hobby, ¿no es cierto? Mantienen espacios cotidianos de contacto consigo mismo, no es que con el tiempo que me sobra algo para mí, sino que mantienen santuario, ¿no es cierto? Hacen yoga, juegan fútbol, es parte de su vida, hacen algo aparte de su actividad laboral y de su familia. Se preocupan de cultivar la red de sus vínculos, de sus amistades, de su familia. Son personas que saben pedir ayuda, que realizan actividades de recuperación emocional y, por último, son personas constructoras de esperanza, que toman el timón de su propia vida, no le pasan el poder a todas estas noticias, a todas las críticas, toman su propia vida y se suman y dicen, yo aquí voy a multiplicar, no quiero restar, quiero ser un pilar de luz para mis familias, para mis amigos, para mis estudiantes, y me voy a tomar esto con esperanza y con optimismo, y de esta vamos a salir todos juntos. Eso te diría yo que son las características de las personas que salen fortalecidas de las crisis. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante estas características que nos has comentado. Tenemos una última pregunta para Mauricio, que creo, o Milena, no sé. Dice, me ha pasado, Fran Carpentier, que en plena clase de videollamada me han comentado mis estudiantes la muerte de algún familiar y no sé muy bien cómo reaccionar. No he querido comentar el tema frente a todo el curso, pero tampoco puedo seguir como si nada. ¿Qué puedo hacer si me vuelve a pasar? O un consejo general, ¿qué podría hacer un docente si se ve enfrentado a una situación así? Mauricio, y yo también puedo comentar algo si quieres. Bueno, quizás o mi respuesta puede estar sesgada por el énfasis que uno le pone en lo emocional. Si es que llega una noticia así, algo hay que hacer, sin duda. Yo creo que lo peor que pudiera pasar es hacer como si no pasó nada. Hacerse el leso, por supuesto. Porque a esa persona, a ese chiquillo que le pasó eso, no es eso lo que le está pasando, es algo súper fuerte. Entonces, yo creo que algo hay que hacer en ese sentido, y puede ser
porque ahí entramos en otro tema, que a esa persona le sienta cómodo o no que se presente esta situación. Entonces, se le puede, me imagino yo, que se le puede preguntar al alumno, mira, Pedrito, me enteré de una situación dolorosa que estás viviendo, entregarle algunas palabras de apoyo breves y preguntarle, ¿hay algo que tú quieras comentar? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer o que yo pueda hacer? ¿O te parece que hablemos después de la clase? ¿Me entiendes? Pero sin duda, yo creo que cualquier cosa que se haga, pero bien limitada, respetando la intimidad, respetando la vivencia personal del alumno que puede estar pasando una situación así, cualquier cosa que se haga, pero que denote una preocupación y una noción de que el profe siente y ve que lo que le está pasando es importante, va a ayudar de todas maneras a sobrellevar. Y probablemente no detener la clase y fijar la atención en lo que pasó con el niño, eso puede ser más intimidante, pero sí prestarle la posibilidad de o decir algo en ese momento o posteriormente darle la posibilidad de comunicarse para justamente expresar la posibilidad de ayuda o de contención que necesite. Perfecto, muchas gracias. Milena, estamos cerrando contigo. Solamente complementar a raíz de esta pregunta que, bueno, aquí nos vamos a meter en otro tema, pero como estamos en emociones, el tema de la muerte lo vamos a tener que hablar. El tema de la muerte es un tema que tampoco es muy tabú el tema de la muerte, no lo hablamos solamente cuando la muerte se nos acerca, pero es un tema que vamos a tener que hablar y quizás una sugerencia podría ser hablarlo cuando no esté pasando nada todavía, cuando no haya llegado el momento en que alguno de nuestros estudiantes se le acerque la muerte por un ser querido o por alguna persona cercana. Y hablarlo quizás, y hablarlo como quizás también como curso, preguntarle a los muchachos, a los niños, ¿qué te gustaría que hiciéramos? ¿Qué piensas tú que un curso debería hacer para apoyar a un compañero que pasa por una situación así? ¿Cómo tú esperarías que un profesor actuara en estas circunstancias y construir también de manera colectiva ese actuar frente a la muerte? También es una oportunidad dolorosa que tenemos en este tiempo para hablar este tema que es muy tabú. Así que igual veo ahí una oportunidad de abordarlo, quizás cuando no esté pasando todavía. Eso. Perfecto. Qué interesante lo que estás comentando, porque es un momento en que los profesores se están enfrentando a este tipo de temas y hablarlos con los estudiantes quizás puede ser un buen momento hacerlo antes. Creo que Mauricio tenía algo que comentar sobre una de las preguntas anteriores que se habían hecho. Mauricio. Sí, la verdad que ya se me olvidó que lo que iba a comentar. Pero si quieres puedo decir otra cosa en relación a algunos temas que se tocaron así un poquito al vuelo y ayudarle, porque le hemos dicho a los profesores que se cuiden, que tengan conciencia de algún síntoma o alguna molestia que pudieran tener. Pero quizás enfocar un poquito qué pudieran ser algunas estrategias importantes de autocuidado, de cuidado de la salud mental. Y quiero mencionar cosas que tienen evidencia bien fuerte en cambios neurobiológicos, en respuesta mejor al estrés y al cuidado de la salud mental. Por ejemplo, que se dice así nomás, pero tiene evidencia clara, una buena calidad de la alimentación, y en ese sentido es súper importante los horarios de alimentación. Hace súper mal comer pocas veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche, es una cuestión que uno ve con mucha frecuencia, sobre todo en nuestros ritmos de trabajo. Es súper importante la alimentación balanceada, pero los horarios de comida. 4 veces al día mínimo es lo que uno debiera comer y balancear adecuadamente todo tipo de alimentos, teniendo sobre todo cuidado de las grasas y de los carbohidratos. Las horas de sueño, lo mismo, súper importante y hay evidencia fuerte que una buena calidad de sueño y unas buenas horas de sueño, acostarse temprano, no es lo mismo trabajar hasta las 2, 3 de la mañana. Hay procesos fisiológicos, metabólicos, que comienzan al oscurecer, que comienzan cuando el sol se cae.
piensen que esta luz artificial no la tenemos hace más de 70 años, 70 años con suerte, 60 años. Tenemos miles de años de historia y de marca genética que nuestra actividad terminaba cuando el sol caía. Entonces, no es natural, ni nos hace bien, ni le hace bien al sistema nervioso trabajar con luz artificial y dormirnos en horarios muy tarde. Es súper importante cuidar eso, tratar de hacer actividad física. Estamos limitados de salir, estamos limitados a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, a salir a correr, pero actividad física en casa, que puede ser yoga o que puede ser bailar con un video de YouTube, pero tiene evidencia si es que esta actividad es de al menos 35 minutos 3 veces a la semana. Menos que eso nos sirve. Ninguna actividad física tiene utilidad cardiovascular, ni tampoco en salud mental, si no es sistemática y tiene una duración efectiva de al menos 35 minutos 3 veces a la semana. Menos que eso nos sirve. Tratar de relajarse, ya hablamos del disfrute, del hacer actividades que nos generen placer. El placer, el disfrutar, libera sustancias, libera marcadores favorables para el estado de ánimo. Las personas que disfrutan más tienen menos tendencia a hacer cuadros afectivos y responden mejor a tratamiento. Entonces la recreación, el esparcimiento es súper importante. Igualmente el mantener contacto con nuestras relaciones. Hoy día lo podemos hacer a través de videollamada, pero conversar, hacer reuniones para distraerse. Con apoderados del colegio nos hemos juntado a comernos una hamburguesa, a tomarnos una cerveza y disfrutar esos momentos en videollamada. Tener cuidado y precaución, lo dije al principio, con el abuso de sustancias. El abuso de alcohol, el uso excesivo de alcohol, el uso excesivo de cigarrillo favorece la inestabilidad emocional, favorece mayor expresión de ansiedad, nos hace manejar peor nuestras emociones. Entonces, tener sumo cuidado con el abuso de sustancias. Y hay un punto que los psiquiatras, los psicólogos no hablan mucho, pero sabe que hace al menos 10 o 15 años hay harta evidencia, hay harto trabajo en la SONEPSIN, en la Sociedad Nacional de Psiquiatría, hay una línea de trabajo bien linda hace harto tiempo, que dice que el desarrollo de nuestra espiritualidad, que el participar en una comunidad religiosa y el desarrollo de nuestras áreas espirituales genera beneficios en nuestra salud mental. Hay menos mortalidad. ¿Sabe qué? Dice que las personas que participan semanalmente en un grupo religioso tienen 7 años más de vida que el resto de la población. No es menor. Entonces, el desarrollo de la espiritualidad es importante como una estrategia de cuidado de nuestra salud mental. Entonces, ahí aprovechemos de mantener nuestros vínculos en actividades espirituales, en actividades religiosas. Hace bien, hay evidencia que hace bien a nuestra salud mental, mejora las relaciones interpersonales y nos permite esto que mencionaba Sandra, tener un sentido, alimentar el sentido de esperanza, de saber que hay alguna forma en que vamos a salir y vamos a salir bien parados de esto. Eso, Deli, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hoy realmente nos gustaría seguir conversando, pero estamos bien súper pasados del tiempo. Ha sido súper interesante, tenemos muchos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos por este webinar, por los consejos, por la conversación que se ha ido dando. Quiero contarles que, como les dije al principio, tenemos un regalo muy lindo que nos ha hecho Sandra. Nos ha regalado un material que ella trabajó que se llama El Desafío de Adaptación, Trabajo a Distancia, que es un material que elaboró para los docentes de la Fundación Educacional donde trabaja. Así que nosotros el día de mañana, es un material de más o menos 11 páginas, se los vamos a enviar. Así que agradecerte, Sandra, por este regalo tan lindo que tú nos has dado y para todos los participantes, más de 1.200 personas que vamos a entregar este material. Así que aprovecho de hacer un cierre contigo y darte las gracias. Sí, a ver, no te escuchamos, Sandra. ¿Quieres hacer un cierre? ¿Ves si puedes reiniciar tu micrófono? Ahí. No, es que me encanta porque no estábamos coordinados con Mauricio
Y el material que van a recibir va exactamente muchas de las recomendaciones que acaba de hacer Mauricio respecto de la higiene del sueño, de los temas de alimentación, del consumo de alcohol, del consumo de droga, de la actividad física, de la espiritualidad. Son cuestiones tremendamente importantes en nuestros ritmos circadianos para hacernos cargo como adultos de nuestro propio autocuidado. Si nosotros nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que van a quedar por escritas las cosas que les dijo el doctor, para que no lo olviden. Sí. Fantástico, yo creo que este es un material muy valioso, así que cada participante lo va a recibir mañana. También quiero agradecer a Milena que ha estado con nosotros en este tiempo de conversatorio. Vamos a lo último, que es el concurso. Entiendo que, Héctor, lo ibas a hacer en vivo, estas 3 medias becas y una beca más. Fueron 487 personas que participaron en este sorteo, por este premio. Así que ahí están las personas que participaron, para que ustedes vean, totalmente transparente y en vivo. Ahí está la última y ahí el sorteo, vamos a poner 4 que son los ganadores y ahí están los nombres de los ganadores. Mañana les vamos a contactar para contarles que se han ganado o una media beca o la beca completa para hacer este curso, El Poder de las Emociones en el Aula. Es un curso de 30 horas online todo el tiempo, acompañado por un tutor que hace la retroalimentación del curso. Así que muy contento de que nos hayan acompañado en este espacio de conversación que ha sido tan interesante de cómo sostener, cómo contener a nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos los profesores que se han contactado, se han conectado con nosotros a través de las distintas plataformas. Casi 1000 personas que entraron aquí a la sala Zoom y también por Facebook, que fueron un poco más de 200 personas que se conectaron. Así que ya como es tradición, ahora sí lo que vamos a hacer es que cada persona, por favor, se pueda abrir su cámara, porque vamos a hacer la tradicional foto al final de cada webinar. Lo hacemos y comentarles que la próxima semana vamos a tener nuestro último webinar de este segundo ciclo, que es un webinar muy interesante que vamos a tener. Son invitados internacionales, así que no se lo pierdan. Va a ser a las 4:30 de la tarde también. Ahí parece que ya están abriendo todas las cámaras para la foto. Pongan su mejor cara, su mejor sonrisa. Eso, estoy viendo que la Milena se arregla un poquito el pelo y vamos con la foto. Excelente. Y también ahí, perfecto. Y vamos a mostrar, Alexandra, un poquito de lo último que ya tiene, yo creo, afinado el registro gráfico. Excelente lo que ha estado haciendo. Ahí está el resumen de nuestra charla de hoy. Un resumen gráfico. Lindo. Buenísimo. Lindo. Muy lindo todo. Bueno, les agradecemos y nos vemos la próxima semana en este espacio que esperamos que sea un aporte para todos los docentes. Lo hacemos con mucho cariño, pensamos los temas, buscamos invitados que pueden ser interesantes para ustedes, para ayudarles en su quehacer docente. Así que nos vemos la próxima semana a las 4:30 de la tarde y seguramente van a estar en todas nuestras plataformas el título del webinar con los invitados. Son 3 invitados internacionales, es de innovación y educación el próximo webinar. Que estén muy bien y muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Chao a todos. Muchas Chao, un gracias. gusto. Asistencia. Chao, chao. Chao, chao.